Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara por el pastor Luis Bermea, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Corintios. Hermanos, es un término, es una expresión que el apóstol Pablo vino usando a través de toda esta primera carta a los Corintios. Hermanos míos, amados de Dios. Nuestro hermano Mario, el domingo pasado, terminó su predicación hablándonos precisamente del amor. En el versículo 14 dijo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hemos estado desde el inicio, en ese tiempo de adoración, a través de lo que nos expuso Steven, enfocándonos en el amor. Como Pablo decía a los Corintios, permanezcan en la fe, en la esperanza y en el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Y hoy también sabemos por la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es la fuente del amor y es la fuente de toda bendición, es la fuente de toda cosa buena, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo sé que hay un gran gozo en ustedes y en mí también, porque hoy terminamos esta serie de la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios. Y díganme ustedes si no tienen gozo cuando has iniciado algo y has perseverado y finalmente llegas a concluirlo. Llegas a feliz término, ¿no es cierto? En cosas grandes que emprendemos o en cosas pequeñas, pero lo que hemos iniciado lo hemos acabado, lo hemos terminado, lo hemos concluido y hay un gran gozo. Y hoy concluimos esta primera carta a los Corintios de 16 capítulos. Quiero confesarles algo, no ha sido fácil, pero estamos obedeciendo al Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos dice que él enseñó todo el consejo de Dios. Si nosotros no estuviéramos predicando expositivamente, si nosotros no estuviéramos predicando todo ese consejo de Dios a través de una serie de libros, o sea, por ejemplo, hemos visto la serie de Primera de Juan completamente, los 5 capítulos. Hemos visto Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hemos visto todo el Evangelio de Marcos. Hoy terminamos Primera de Corintios, 16 capítulos. Si yo no hubiera tomado esta serie, esta carta completa, les puedo asegurar que no hubiera predicado sobre muchos pasajes que estaban ahí. Pasajes que fueron difíciles, pasajes que aparentemente pensamos que no son tan trascendentes, que no son la necesidad, pero eso tú y yo no lo sabemos. El Señor sí lo sabe y el Señor dejó toda su palabra y quiere que se predique y se exponga y se enseñe todo el consejo de Dios, porque en cada pasaje, en cada texto hay bendición, hay una enseñanza, hay algo que Él nos quiso comunicar y que no hubiera sido posible si nosotros predicáramos temáticamente. Lo podemos hacer. De hecho, el próximo domingo empiezo una serie temática, es diferente. Hablaré sobre un tema en 3 domingos. Tenemos mucho de no hacerlo así. Entonces es válido, pero no permanentemente, porque entonces nada más vas viendo temas aislados. Y el Señor quiere que enseñemos
toda su palabra, porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente pertrechado, dice otra traducción, para toda buena obra. Así que mis hermanos, les pido que me acompañen, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Ya hemos buscado su presencia desde el inicio, estamos en un espíritu de adoración, de alabanza a nuestro Dios soberano, el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ese Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y también juntamente con Él nos ha dado todas las cosas. Señor, te damos gracias por tu gracia dada a nosotros en Jesucristo, esa gracia que nos llevó a la cruz, que sin esa gracia no hubiera sido posible, porque tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es que fue tu gracia que nos trajo a Jesús, a la cruz, donde primero vimos la luz verdadera, la luz divina, la luz de tu verdad, la luz de tu amor, la luz de tu conocimiento, la luz de tu salvación. Señor, gracias. Y gracias porque nos has dado la gracia para perseverar, permanecer estudiando juntos como iglesia toda esta carta primera del apóstol Pablo a los Corintios. Señor, en todo lo que hagamos queremos reconocer que es por ti, Señor, que eres tú quien nos has dado todo lo que necesitamos para lograrlo. Y nos unimos a las palabras de Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor, gracias. Estamos listos para recibir de ti, Señor, esa palabra viva, esa palabra necesaria, oportuna, que traerá alimento espiritual para nuestro crecimiento, en nuestro carácter, en nuestro amor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al final, del 15 al 24. Y bueno, les decía que nuestro hermano Mario terminó el versículo 14 la semana pasada: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es increíble que en estos 10 versículos finales de esta carta de Pablo a los Corintios, ya sea directa o indirectamente, Pablo está hablando acerca del amor en el compañerismo de la iglesia, debido a que la mayor necesidad de los corintios era el amor, que lo penetrara todo. Esa fue la apelación final de Pablo para ellos. Así es que, mis hermanos, este pasaje aparece introducido por el mandamiento de amar en el versículo 14, y concluye asegurando a los corintios de que ellos mismos son amados. Como dice Pablo, mi amor en Cristo, versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Yo le doy gracias al Señor que en tantos años, 40 años de vida cristiana,
no he dejado de sorprenderme. Y nunca debemos dejar de sorprendernos de nuestro Dios, porque es grandioso, majestuoso, poderoso, divino. Y siempre Él tiene maneras nuevas de revelarse a nosotros, de manifestarse a través de su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios viva y poderosa, y también a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tener todo esto presente, tenemos que ir sumando todo lo que vamos leyendo, estudiando, aprendiendo, escuchando. Tenemos que irlo sumando y tiene que estar ahí para que nuestro corazón esté siempre lleno de gratitud, de alabanza, de adoración a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no es cierto que a lo largo de esta carta hemos sido muy asombrados en diferentes pasajes que no esperábamos que esa fuera la enseñanza, que fuera nuestra necesidad ese día, ese domingo. Nos habló el Señor. Solo porque tenemos amor cristiano, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, oye, me habló el Señor. No, me habló a mí. No, a mí me habló. Y si todos habláramos o lo expresáramos sería algo así, ¿no? Porque el Señor nos habla, Él nos conoce. Cuando Él resucitó le dijo María, y ella volteó y dijo Raboni. Qué hermoso es que el Señor nos conoce por nuestro nombre. Él conoce cada una de las estrellas, miles de millones de estrellas, y cada una las conoce por su nombre. Ese es nuestro Dios extraordinario, nuestro Dios maravilloso. No hay tiempo, no hay día para hablar de Él continuamente. Es el tema de nosotros los cristianos. ¿No es cierto? No la política, no el deporte, no los negocios. No que no hablemos de ello en algún momento específico determinado, claro, pero mayormente si tú me dijeras, háblame de otra cosa que no sea la Biblia, me quedaría mudo. Porque de política no sé nada, de deportes menos. Mis hijos se ponen a temblar cuando doy una ilustración de algún deporte. Digo el nombre de un basquetbolista y estaba hablando del fútbol americano. En fin. Así que bajo la superficie de estos saludos finales, y a eso voy, de que en muchos pasajes nos ha sorprendido, como el pasaje donde vimos la mayordomía del dinero, la ofrenda, las oportunidades y las personas. ¿Se acuerdan? Esa porción que pudiéramos haber pensado que era el itinerario, lo mencioné, del apóstol Pablo. Pues mira, nos están mencionando ahí lo que va a hacer, a dónde va a ir, con quién y tal. Y vimos enseñanzas hermosas. Hoy también en esta parte final alguien de ustedes podría pensar, bueno, pues Pablo se está despidiendo, ¿sí? Estuvo con ellos 1 año y medio predicando, discipulándolos, luego tuvo que salir por la persecución y desde lejos escribe esta carta, como hemos dicho, como respuesta a muchas cartas que los corintios le habían hecho llegar con muchas preguntas, muchas dudas, muchos cuestionamientos. Pero no es nada así, no son solamente saludos personales del apóstol Pablo, porque he mencionado hace un momento que toda la Escritura es palabra de Dios. Así es que estos saludos que Pablo está dando al final, con estos nombres, estas recomendaciones, no son solamente eso. Debemos de verlo como palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, hay enseñanza para nosotros que aprender. Así es que fíjense ustedes que de este versículo 14 que nos habla del amor, que hagamos todo con amor, y continúa hasta el final, quiero decirles que se ven reflejadas aquí
7 características, por eso hemos puesto este título, características del amor cristiano, porque en esta parte final es lo que vamos a ver, 7 características, 7 señales o 7 marcas del amor cristiano. Y a lo mejor en una lectura simple, superficial, no hubieras pensado que aquí se encontraban esas 7 marcas del compañerismo, del amor en el compañerismo cristiano que vamos a ver. Es en el evangelismo, en el servicio unos a otros, en sujeción a los creyentes piadosos, compañerismo, respeto por los obreros fieles, hospitalidad y afecto. 7 marcas del amor en el compañerismo cristiano. Así es que vamos a entrar de lleno a la primera marca, que es evangelismo. Ahí en el versículo 15, primera parte, hermanos, como era característico de Pablo referirse a todo cristiano. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primera de Acaya. Hasta ahí vemos la primera marca del amor en el compañerismo cristiano, en el compañerismo en la iglesia. Y es algo tremendo. Pablo está haciendo referencia a la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya. Acaya era una región al sur de Grecia, ¿sí?, donde se encontraba precisamente Atenas y Corintio. Así es que los miembros de la familia de Estéfanas no solo fueron los primeros convertidos en Corinto, sino que eran las primicias de la obra evangelizadora de Pablo en toda Acaya, que era toda una región, la provincia del sur de Grecia, en la que se encontraban, como les decía, tanto Atenas y Corinto. Así que, mis hermanos, unos pocos judíos, tales como Crispo, confiaron en Cristo, pero la mayoría de los convertidos ahí en Corintio eran gentiles, entre los que se encontraba la familia de Estéfanas. Y fíjense bien que ya fuera que fueran judíos o gentiles, Pablo nunca dejó de evangelizar, porque el amor nunca cesa de ir a buscar a los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice el Evangelio. Estéfanas fue uno de los pocos creyentes en Corinto que Pablo bautizó personalmente. Pero quiero que sepan que su familia incluiría no solo sus propios familiares cercanos, sino también sus siervos y esclavos. Y quiero que pongan especial atención en esto, porque aquí se ve algo, se ve la gracia de Dios, se ve la presencia del Espíritu Santo cundiendo el Evangelio. La iglesia era una iglesia naciente, estaba naciendo, estaba apenas propagándose, y miren la gracia. Pablo fue, predicó, y toda la familia de Estéfanas, incluyendo trabajadores, siervos, esclavos que tuviera, también fueron alcanzados por el Evangelio para la salvación. Así es que la conversión de Estéfanas y de su familia era una señal de que Dios estaba listo para recoger una mayor cosecha de almas ahí en Corinto y en el resto de Acaya. Así es que los creyentes a los que el apóstol Pablo escribió esta carta eran todos parte de esa cosecha. ¡Qué hermoso! Esto nos da fe. Como dijo Jesús cuando estaba orando al Padre: no solamente te ruego por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Te alienta esto?
Saber que a las personas que tú les vas a ir a hablar de Jesús, a compartir de su vida el Evangelio, ya tienes el apoyo en oración de Cristo por esas personas para que crean. Quítate de la cabeza que es difícil y que la gente no quiere. A veces oyes a un cristiano, no, he estado intentando y nadie quiere. Y yo cuando lo escucho, nadie en toda Guadalajara, de veras, ¿estás seguro? ¿Nadie? Eso no es verdad, eso es del diablo. Para desalentarte, desanimarte. No veamos lo negativo, no veamos lo malo, veamos la gracia de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo le creo a Dios. No a mi criterio, a mis pensamientos, a lo que alguien me diga. Tenemos que ser hombres de la palabra y creerle al Señor. Ante todas las voces que oigamos, oír la voz del Señor a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Así es que la naciente iglesia expresó su amor por medio del evangelismo. Aquí está la primera marca y es para reflexionar y meditar cómo estamos en el amor, en esta marca de evangelismo, de familiares. ¿Cuántos te faltan de ir a compartirles de Cristo el Evangelio? Cuando nos convertimos, muchas veces hacemos una lista de familiares, pasan los años, el tiempo, y ya la guardas o la tachas. No, ya no quisieron, rechazaron, y tú crees que ya rechazaron para siempre. No es así. Oración, visitación, pero no solo familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y finalmente toda persona con la que te relacionas, que Dios trae a tu vida, porque es una muestra de amor. No es si me gusta o no, si quiero o no, si puedo o no. No es cuestión de eso, es cuestión de que si yo tengo el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, ese amor me va a llevar al evangelismo. Posiblemente no tenga yo el alcance que pudieran tener otros hermanos más evangelistas, pero todos, hermanos, todos debemos de evangelizar, porque es una marca del amor. Por eso Pablo dijo de los tesalonicenses: gracias a la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Primera de Tesalonicenses, versículo 3 y 8. Así es que el amor con el que amamos y testificamos lo tenemos solo porque Dios nos lo ha dado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice 1 Juan 4:19. Así es que Pablo amaba porque el amor de Cristo era lo que lo impulsaba. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, esto no es una opción. Esto no es si queremos, si nos gusta. Esto es algo intrínseco, algo inseparable de la nueva vida que decimos haber recibido por la fe en Cristo Jesús. Si yo recibí la vida nueva en Cristo Jesús, yo fui regenerado, nací de nuevo. Mi corazón de piedra fue cambiado por corazón de carne. Dios hizo morar a su Espíritu dentro de mí y por su Espíritu derramó su amor, el amor de Dios. Así es que no es una opción. Ese amor me compromete, me obliga, me impele, me impulsa, como fue con Pablo. El amor que nos lleva a evangelizar, como cualquier otra manifestación del amor cristiano, no puede ser generado por la carne.
por nuestra humanidad. Es la obra del Espíritu lo que produce y dirige nuestro amor y por medio de él lleva fruto para Dios. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto. Pero a veces leemos y no me detengo, no reflexiono, no medito. ¿Y yo cómo estoy? Estoy llevando fruto, mucho fruto, y me digo discípulo. Señor, yo soy un discípulo. Creo que soy un discípulo. Pero analizando mi vida, examinándome, pues no estoy llevando mucho fruto. Y no dudo de que sea discípulo. Pero entonces guíame, enséñame cómo llevar mucho fruto, porque soy tu discípulo. Porque soy tu discípulo, quiero llevar mucho fruto. Prodúcelo tú, Señor, por tu Espíritu. Así hay que orar, hermanos, con la palabra. A veces leemos y cerramos la Biblia y luego saco mi lista de oración. Y son peticiones. ¿Sí? Por Pepita, por Chonita. Y estás ahí pidiendo y por la colegiatura y los zapatitos. Está bien. No que no pidamos por eso. Pero la mejor oración es orando en la palabra. Orando en tu lectura. Ahí detente. Ahí te está hablando el Señor. Ahí ora, ahí pide, ahí clama. Evangelismo es el clamor de angustia de Cristo sobre Jerusalén condenada. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesucristo, antes de descender a Jerusalén, lloró sobre ella porque sabía que no reconocerían el día de su visitación, el día que sería para su paz. Todo ser humano necesita hacer la paz con Dios. Hay veces nomás buscamos la paz de Dios, trayendo a Él nuestros problemas, afanes y toda situación, y está bien, y así lo dice Pablo en Filipenses 4. Pero antes que ello tenemos que hacer la paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Evangelismo es el llamamiento de Moisés. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Evangelismo es el clamor desgarrador de Pablo. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Evangelismo es el clamor de Juan Knox. Dame a Escocia para Cristo o me muero. Y no estaba jugando. Nos impulsa esa oración. Nos identificaríamos con Juan Knox. Tomaríamos esa petición. ¿Habría algo que te impida hacerlo? O ahora todos juntos aquí mismo, Señor, danos a Guadalajara para Cristo o nos morimos. Evangelismo es el llanto de unos padres en la noche por su hijo o su hija que no son salvos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé esta clase de amor. Vamos a la siguiente marca, versículo 15, segunda parte. Y que ellos sean dedicado al servicio de los santos. O sea, tanto Estefanas como la familia se habían dedicado al servicio. Entonces, la siguiente marca de ese amor en el compañerismo cristiano es el servicio de unos a otros. Esta es la segunda marca que podemos ver del amor en el cuidado que Estefanas y su familia tuvieron por otros hermanos en Cristo. Ellos se han dedicado al servicio de los santos, se han dedicado, expresa una forma
intensa en el idioma griego que hace hincapié en que Estéfanas y su familia servían totalmente por su propia iniciativa, con el fin de que ellos pudieran dedicarse más a la oración. O sea, también es muy apropiado que una iglesia asigne ministerios y responsabilidades, como lo vemos en la iglesia del primer siglo, allí en el libro de Hechos capítulo 6, donde se reunieron los apóstoles y nombraron a unos diáconos para que atendiesen a las mesas, porque nosotros no queremos descuidar la palabra, nosotros persistiremos en la palabra y en la oración. Así es que con el fin de que ellos pudieran dedicarse más a la oración y a la aplicación de la palabra, los apóstoles instruyeron a la iglesia en Jerusalén para que se nombraran estos diáconos, algunos hermanos calificados, con el fin de que supervisaran la distribución de la ayuda diaria de las viudas. Como todos conocemos este pasaje de Hechos 6, del 2 al 4. Así es que también en 1 Corintios 12:5 habla de los ministerios, diaconía, de usar nuestros dones espirituales. Ya vimos este pasaje y sabemos que todos hemos recibido dones espirituales, talentos, habilidades para servir en la edificación de la iglesia, servir a mis hermanos. Jesús mismo dijo, y nos deben de alentar y bendecir mucho sus palabras en el Evangelio en Juan 12:26. Si alguno me sirve, diaconeo, en el griego, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es lo que le decía, ahí te detienes y oras, Señor. ¡Qué tremendo! Yo tengo tantos años de convertido, de ser salvo, y no he servido o muy poco, no como debiera. Hoy me está cayendo esta palabra, pero me está alentando mucho esto que tú dices, Señor, que donde tú estuvieres también estará ahí tu servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo que Pablo le dijo a Arquipo, se podría decir de cada uno de nosotros: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mi hermano, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, le decía Pablo a Arquipo. Así es que, mis hermanos míos, amados, cada cristiano está llamado por el Señor para servir. A veces vemos el servicio como algo de la iglesia, que te piden que si quieres servir, que por favor sirvas, que nos ayudes, que cooperes. Y bueno, pues han insistido tanto los hermanos que ya me da pena. Y accedes. No es en esos términos. Fíjate lo que acabo de decir. Cada cristiano está llamado por el Señor para servir. Y una de las marcas más seguras en las que podemos servir a Cristo es sirviendo a los santos. Es lo que Pablo está enseñando aquí, a los santos en su nombre. Una traducción muy expresiva de Tazo, que es dedicado, dice que estaban dedicados al servicio, es adicto. Fíjate bien. Es adicto, como aparece traducida en algunas versiones. De ese tipo de creyentes que sirven perpetuamente, es de los que habla el escritor de Hebreos cuando dice: porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Sí? Ustedes conocen ese pasaje. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Al Señor no se le pasa nada, ningún servicio. Nos debería de alentar saber que Dios no es injusto para olvidar a Él. Oye, yo he servido tantos años y de esta manera
lo habrá tomado en cuenta el Señor, lo habrá registrado, no se le olvidará. La palabra de Dios te contesta y dice que Él no lo olvida. El apóstol mismo era un adicto a la obra del Señor y alentaba fuertemente a los demás creyentes para que fueran como Él. Necesitamos adictos a la obra del Señor. No puedo vivir sin estar haciendo la obra del Señor de alguna manera, con alguna persona, en algún lugar. Señor, hazme un adicto de la obra tuya, Señor. ¿Cuántas peticiones llevamos en la oración y es que no sé cómo orar? Y todas las peticiones que llevamos ahorita, que con todo propósito las enfatizo, porque desde el púlpito aprendemos a estudiar la Escritura, desde el púlpito aprendemos a orar también, y exprofeso lo hago. Pablo se hizo dependiente de la obra del Señor para poder funcionar. Yo no funciono sin la obra del Señor. A mí sácame de la obra del Señor y no funciono. Tengo 37 años de ministerio de tiempo completo, sirviendo al Señor por su gracia, en su misericordia, porque es un gran privilegio y Él tiene que llamar. Que ya es mi vida. Sácame de la obra del Señor y no funciono. No sé hacer otra cosa. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Como dice el pasaje, ¿no? Lo identificaron. Mejor sigo haciendo la obra del Señor. Así es que Pablo no podía vivir con normalidad si no estaba involucrado en alguna clase de servicio necesario para su Señor, para el pueblo de Dios o para los no salvos. Era un adicto a servir a otros por amor de Cristo. Vamos a la siguiente marca que está en el versículo siguiente, 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Estéfanas, su familia, eran servidores, como ya lo vimos, pero no solamente servidores, tenían muy buen testimonio, un testimonio de piedad, un testimonio de fe, de oración, de adoración de la palabra, de tal manera que esta siguiente marca, que es la sujeción, nos habla aquí Pablo de que una marca de amor es la sujeción a personas que son piadosas, que tienen un testimonio de piedad. Debemos someternos a nosotros mismos, no solo a los líderes nombrados en la iglesia como primer término, pero también a todos los que cumplen fielmente en la obra del Señor, son dignos de respeto, de honra, de sometimiento. Todos los que ayudan y trabajan deben ser respetados y debemos sujetarnos a ellos. Así es que la sujeción apropiada es un tema clave, fíjate bien, en la vida llena del Espíritu Santo. A veces enfatizamos mucho la llenura del Espíritu Santo y lo que decimos acerca de la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque bla, 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 bla. Sí, porque estoy hablando en lenguas. Tiene nada que ver. Y lo que sí tiene que ver, no lo conocemos, no lo hacemos, no lo estamos viviendo. Y aquí está una característica de esa llenura, de la vida llena del Espíritu Santo, es la sujeción apropiada. Todos los creyentes deben someterse unos a otros, dice Pablo en su carta a los Efesios, someteos unos a otros en el temor del Señor, ahí en Efesios 5:21. Fíjense bien, hay una cadena muy interesante. Todos los creyentes deben de someterse unos a otros. Las esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Los hijos tienen que someterse a sus padres.
Los creyentes deben sujetarse a las leyes y normas de gobierno, como dice Romanos 13 y 1 Pedro 2. Los jóvenes tienen que sujetarse a los ancianos, 1 Pedro 5:5. Así es que cada creyente debe someterse en las formas que Dios ha ordenado. ¿Cómo estamos aquí? A veces tenemos problemas con la sujeción, en todo esto que he mencionado, en todas estas áreas, en todas estas relaciones. Pero la sujeción no solamente es una marca del amor en el compañerismo cristiano, pero también, como dije, es un tema clave en la vida llena del Espíritu. Cuando somos humildes, mis hermanos, la gracia de Dios nos da encanto para la manera en la que vamos a dirigir a otros y también en la forma en la que seguimos a otros. Somos llamados a someternos a nosotros mismos, a los que han demostrado que viven sometidos a Cristo. Eso es algo importante. Normalmente, a las personas a las que debiéramos de someternos es porque ellas también están sometidas a Cristo. Y eso produce gracia y encanto, y no nos cuesta sujetarnos a un líder de ministerio, a un maestro en la iglesia, a un anciano o pastor, porque ellos primeramente están sujetos a Cristo, y eso da gracia, da un encanto para que la gente no luche, no batalle tanto. Ustedes conocen muy bien Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así es que, fíjense que los que son de Cristo no están para luchar por sus propios derechos. Nuestros derechos murieron en la cruz. No estamos para luchar para nuestros propios derechos, privilegios y respetos, sino que deben buscar y seguir a los que ellos pueden someterse en Cristo, que pueden ser sus maestros y ejemplos. El verdadero amor trae verdadera sujeción. A veces hacemos énfasis, alarde de que nosotros amamos a nuestros hermanos y no nos sujetamos. Hay contradicción. Hay que revisar esto. Vamos a la siguiente marca, característica o señal, y está en los versículos 17 y 18, primera parte. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu. Vemos aquí en este versículo del 17-18, primera parte, esta marca, ¿cuál es? Compañerismo. Está muy claro entender que Estéfanas, Fortunato, Acaico, como Onésimo, Epafrodito, en otras cartas, igualmente eran compañeros del apóstol Pablo, y dice Pablo de Onésimo, muchas veces me confortó. Así es que esta es otra marca maravillosa de comunión de amor en el compañerismo cristiano. Y es importante que sepamos que el compañerismo no es algo que nosotros hacemos directamente o damos, es el resultado de otras cosas, tales como simplemente estar al lado de un amigo que tiene dificultades en la vida. A veces pensamos, no, yo no soy muy compañero porque yo no tengo que darle a una persona, a otro. No es cuestión de dinero, no es cuestión material. Tú puedes tener un compañerismo increíble, de gran bendición, solamente estando al lado de esa persona
que tiene dificultades en ese momento, o sentarnos al lado de alguien que está enfermo, o algo así, o que está pasando por un momento complejo en su ministerio. Pero el ingrediente principal del compañerismo es estar juntos. No se puede experimentar a la distancia o de segunda mano. No puedes tener compañerismo por internet. O sea, bueno, viendo un culto de una iglesia o un ministerio sin que sea interactivo, aparte sería de muy bajo nivel en un sentido, a menos de que no haya otra oportunidad o otros recursos, está bien. Pero si pudiendo tener un compañerismo presente no lo valoras y buscas ese tipo de medios, no es correcto. Es que Pablo, mis hermanos, está agradecido de que estos tres amigos eran buenos compañeros a pesar de esos nombres que tenían. Estéfanas, Fortunato, Acaico. Ellos habían suplido la ausencia de los hermanos precisamente de Corinto y le habían ofrecido a Pablo una amistad genuina, ayuda a Pablo, lo habían acompañado, lo habían animado, se habían identificado con él en el ministerio. Ese es un compañero. Mis hermanos, nos necesitamos. Necesitamos compañerismo. Pero hay que buscarlo, hay que hacerlo. Por eso Steven nos comentaba que el próximo domingo, que tenemos regularmente en nuestro calendario, observar la cena del Señor, en esta ocasión, no siempre, pero en esta ocasión nos quedaremos a comer para compartir, para tener coinonía, para tener compañerismo, para conocernos más. A veces termina la reunión y te vas corriendo porque algo, sí, está bien, pero hoy estás aquí, hoy estamos como iglesia, hoy estamos aquí, la familia de Dios. Da tiempo, necesitamos compañerismo. Yo te necesito conocerte, necesito que me bendigas, necesito que me ministres. Y yo a ti, no te vayas. Algunos los alcanzamos allá en la puerta, a la salida. El compañerismo es también preventivo, fíjate bien, este es un punto interesante. Estar con amigos cristianos amorosos puede evitar de que seamos heridos, que caigamos en el pecado o que nos desanimemos, porque el compañerismo cristiano bendice, edifica, alienta, estimula. Así es que es preventivo. Una de las maneras más seguras de meternos en problemas espirituales es descuidar precisamente la comunión con otros creyentes. Ahora entiendo por qué estoy como estoy, ¿verdad? Dios no solo nos creó para Él, claro, primeramente y ante todas las cosas, sino también los unos para los otros. Es bíblico. No podemos decir o no podemos querer que la Biblia diga lo que no dice. A veces queremos que la Biblia diga algo, bueno, sí, el compañerismo, pero mira, yo y Dios, yo y la Biblia, yo y mi oración. Eso sí lo guardo y lo cuido, aunque no tenga tiempo. Pero a veces queremos que la Biblia diga lo que no dice. El compañerismo no es sustituible. No se puede cambalachar. Fíjense que dice el Proverbio 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Estéfanas, Fortunato y Acaico fueron ellos mismos buenas noticias para Pablo de parte de Corinto, como agua fría para su espíritu cansado. Pero luego nos dice Pablo en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito,
Muchas veces recibimos consuelo a través de un hermano, una hermana, una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, de bendición. Esto es de Dios. Somos de Dios. Esto no es natural. No es un grupo social. No es un club de leones o de tigres o lo que sea. Vamos a la siguiente marca que está en el versículo 18, segunda parte, y dice: reconoced pues a tales personas, ¿sí? A los que están sirviendo, a los que tienen compañerismo y edifican, bendicen, alientan, a ellos que tienen un testimonio. Ahora Pablo dice: ténganles en honra, sean tenidos por dignos de doble honra todos los que trabajan y enseñan. El apóstol aquí está instruyendo a los corintios para que reconocieran a tales personas como Estéfanas, Fortunato, Acaico. Reconocer significa reconocimiento de algo por lo que de verdad es. Reconozcan lo que de verdad es en ellos, hecho por el Señor, sin duda, por la gracia de Dios. Pablo no está hablando de poner placas en las paredes de fulano, mangano, pastor, líder, anciano, o levantar estatuas con los nombres de las personas. No es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Simplemente está pidiendo respeto y aprecio, que algunas veces se puede hacer en público, otras en privado. La apreciación apropiada de personas que se lo merecen en la iglesia no solo no es erróneo, sino es algo que agrada al Señor. Así es que, mis hermanos, típicamente los corintios no eran ni respetuosos ni apreciativos de nadie. Los miembros estaban demasiado preocupados acerca de su propio prestigio y reconocimiento. Así es que, mis hermanos, cuando nos encontramos a alguien que es fiel a la palabra de Dios y entrega su vida por amor de la obra del Señor Jesucristo, debiéramos hacer todo nuestro mejor esfuerzo por imitar a esas personas, y debiéramos tener para ella el mayor respeto también. Fíjate bien, cuando eso suceda, la iglesia de Cristo funcionará como un organismo, un cuerpo vivo, y no solo como una organización. El diseño de Dios para la iglesia es simple: que los piadosos son los que tienen que ocupar las posiciones de liderazgo. Ellos dirigen, enseñan, amonestan, dan ejemplo, son escogidos porque se les ve especialmente sujetos al Señor. Así que no podemos servir debidamente. Esto es importante, porque a veces, no, yo estoy sirviendo, pero no podemos servir debidamente al Señor si no respetamos como corresponde a los líderes piadosos. Vamos a la siguiente marca o característica en el amor del compañerismo, que es el versículo 19 y 20, primera parte, y dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. Yo quiero hacer énfasis en algo. Aquí había hermanos que no conocían a los corintios, ¿sí? Y aún podemos tener hospitalidad, aunque no los tengamos físicamente y presentes en nuestra casa o en la iglesia. Es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Aquila, Priscila, con toda una iglesia que estaba en su casa, estaban saludándolos en el Señor a esos creyentes de Corinto que no conocían. Así es que, como aparece implícito en estos versículos, el amor siempre produce hospitalidad, amor por los desconocidos.
Pablo no hacía comentarios vanos, mucho menos forzar la verdad con el fin de impresionar a los lectores. Y no es que las iglesias de Asia estuvieran necesariamente enviando saludos formales a la iglesia en Corinto, pero él les está expresando saludos genuinos. Esto me llamó mucho la atención y quiero compartirlo. Cuando el pueblo de Dios está comprometido con la doctrina y la vida cristiana pura, están unidos en el amor como individuos y congregaciones, aun cuando se hallen separados por grandes distancias y grandes diferencias en cultura y circunstancias. El espíritu de hospitalidad existe entre cristianos amorosos cuando no hay una oportunidad directa para ser hospitalario. Podemos apoyar a nuestros hermanos en Cristo mediante la oración y el ánimo que aún si nunca tenemos la oportunidad de tenerlos en nuestro hogar, a lo mejor eso no lo conocíamos, que podía ser así. Aquila y Priscila habían aprendido a ser esos amigos, buenos amigos de Pablo, desde que ellos lo hospedaron en su casa durante su primer ministerio ahí en Corinto. Así es que, mis hermanos, cada hogar cristiano debiera ser hoy un cielo amoroso, transparente y abierto para los que necesitan hospitalidad. A menudo el hogar de un creyente era el lugar de reunión para adoración y compañerismo. Aquí está la viuda Elvira, nuestra hermana anciana de casi 30 años en Cristo. Su esposo, el gordo, apodado así de cariño por todos nosotros, primero se convirtió Elvira y fue una transformación que le permitió al Señor muy grande hacer, al grado que fue muy evidente para su esposo, sus hijos, que también están con nosotros. Pero él todavía no se convertía y dijo, no más que hagas de esta casa una iglesia, no más que hagas de esta casa reuniones cristianas aquí de oración y vas a ver. Pues la casa del gordo terminó siendo una reunión de exposición de la predicación del evangelio y de oración y de discipulados. Nuestro hermano está en la presencia del Señor, gozoso. Y ha sido de gran bendición para esta familia González todos esos años de abrir su casa para reuniones donde se predicaba la palabra, donde se hacía oración, discipulados, etcétera. Y así en cualquier parte donde abrimos nuestras casas para oración, serán bendecidas. Vamos al siguiente, que está en el versículo 20, ahora en la parte final, y dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Que vemos aquí una marca, una señal también de amor en el compañerismo cristiano, que es el afecto. Saludaos unos a otros con ósculo santo, es un beso santo, que ahora puede ser un beso también, pero también puede ser un apretón fuerte de manos, un abrazo de hombros a mi hermano, a mi hermana. Es la última marca, ¿sí?, o característica del amor en el compañerismo, y queda mostrado por señales visibles, señales externas. En las Escrituras el beso, fíjense bien, esto es interesante, porque en las Escrituras el beso en un sentido romántico de un hombre y una mujer aparece referido solamente 2 veces. Si lo quieres buscar, lee toda la Biblia. Si no me crees.
en Proverbios 7:13 y en el Cantar de los Cantares 4:11. Todas las demás referencias tienen que ver con la expresión de afecto entre los hombres y entre las mujeres cristianas. El beso se daba en la mejilla o en la frente y representaba esencialmente lo que representa hoy un cálido abrazo, ¿sí? Así que Pablo estaba hablando de una genuina y espontánea expresión de amor fraternal que en aquel tiempo se expresaba a menudo mediante un beso, un cálido y afectuoso apretón de manos, un abrazo alrededor de los hombros puede expresar el mismo afecto. Pero fíjense bien, voy a decir algo. En la mayoría de las iglesias hoy el peligro está en demostrar poco afecto más que demasiado. A lo mejor cuando dije al principio, sí, ya sé por dónde va a ir el pastor, ¿verdad? Va a decir que el peligro es el abuso de la demostración cariñosa. No, ojalá que hubiera un poco de ese extremo de demostración de forma correcta, pero el peligro más bien está en demostrar poco afecto. Mi hermano, a veces, a mí me gusta observarlos y de repente veo a alguien que no da ni el saludo, no da un saludo. No da un beso, una sonrisa, un abrazo. Somos hermanos. Viene gente nueva. Hoy tenemos el gozo de tener invitados. Veo caras nuevas. Se les dio la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pero que todo miembro de esta iglesia, más los invitados que el Señor nos quiera traer puedan ver ese afecto, ese amor de Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Así es que donde hay amor genuino, los cristianos encontrarán la manera de ser amistosos con los desconocidos y de demostrar afecto a los hermanos y hermanas en Cristo. Finalmente llegamos a las últimas palabras de Pablo, y no por ello menos importantes. Vamos a leer 21 al 24 y con eso vamos a terminar, pero es tremendo lo que Pablo quiere decir aquí, 21 al 24. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Aquí, fíjense bien, hay una advertencia del apóstol Pablo terminando esta carta, y es en contra de todo el que no amare al Señor Jesucristo. Esa persona demuestra más allá de toda duda que no pertenece al Señor. ¿Cómo puedes pertenecer al Señor? ¿Cómo puedes saber que ese Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a ti fue a la cruz, tomó tu lugar, cargó tus pecados y recibió en ese sacrificio la propiciación? Esa ira de Dios que era sobre ti por tus pecados fue cambiada a Cristo, y Cristo por amor a ti la aceptó y recibió la ira por tus pecados para perdonarte, salvarte. ¿Cómo puedes saber esto, conocer esto, creer esto, decir que eres cristiano, que tienes a Cristo como Señor, Salvador, y no amar al Señor? Pero no solamente en emociones, sentimientos, siento que lo amo. La Biblia es muy clara en muchísimos pasajes lo que es el verdadero amor. Para empezar, el amor es fruto del Espíritu. Y también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan claramente dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que ya sabes, no estamos hablando de un amor sentimental, que puede existir alguna emoción, pero muchas veces, aún en ausencia de emoción,
tú puedes estar seguro que amas al Señor y que el Señor te ama. Como dijo la Sulamita en el libro de los Cantares, ¿verdad? Yo soy suya y Él es mío. ¿Puedes decir eso? El Señor quiere que sea así. Así que la palabra para amor que Pablo está usando aquí es pileo. No es ágape, es pileo, que significa tener tierno afecto. Tenemos un tierno afecto por Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi pastor, mi maestro, mi sumo sacerdote, mi amigo. Ahí quédate, Señor, me da vergüenza confesarlo, pero no tengo ese amor para ti, un afecto tierno. Siempre mi imagen de ti es de severidad y no de bondad. Perdóname y quiero que realmente te ame. Concédeme la gracia para amarte con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Pero finalmente Pablo dice, si una persona no ama al Señor Jesucristo con ese tierno afecto que vengo mencionando, demuestra que no tiene amor supremo por Él y que no tiene parte en Él. Mis hermanos, ya vamos a dejar a un lado eso de que, pues mira, no habla como cristiano, no piensa como cristiano, no se viste como cristiano, no anda con cristianos, pero es cristiano. Así también vamos a dejar esto, ¿verdad? De que, pues mira, no tiene amor por Jesús, no tiene un afecto tierno, pero sí es cristiano, sí tiene a Cristo. No hagamos esto no ayuda. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento a todo lo que ella nos diga. Así que termino diciéndote que no tiene parte en él ningún sentido de su ser. Esa persona no persevera en la doctrina de Cristo. Y por último, debiera ser considerado, incluso Pablo dice, anatema, destinado a la maldición y destrucción. Creo que en este contexto, y es importante no salirnos de él, en este contexto Maranata, que es un término arameo y significa el Señor viene, que todos sabemos y que Pablo mismo lo traduce ahí, es la apelación de Pablo de que el Señor viniera y quitara a los que son anatema, los cristianos nominales y falsos de las iglesias. Es lo que estaba diciendo Pablo. El Señor viene y viene a quitar de las iglesias a los cristianos nominales y falsos, porque en toda iglesia hay cristianos nominales y falsos. Y cuando el Señor venga los va a quitar. Es algo que decía Pablo. La idea es, Dios, ven y llévatelos antes de que causen más daño, porque los cristianos nominales y falsos causan daño. Son los que critican, son los que juzgan, son los que se pelean, son los que no dan nada, son los que no cooperan, los que no sirven, los que causan problemas, divisiones. Maranata pues contiene una invitación implícita para los miembros perdidos de la iglesia, para que reciban a Cristo antes de que Dios se los lleve y pierdan para siempre la oportunidad de la salvación. Así es que estas dos palabras, ¿sí? Tanto Maranata como anatema, resumen el mensaje del apóstol Pablo a los creyentes corintios y el mensaje del Señor para todos los creyentes de todas las épocas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias hoy por permitirnos estar reunidos como iglesia con toda libertad, sin
persecuciones, tribulaciones, sin oposición prácticamente. Estamos todavía en un tiempo hermoso que queremos apreciar, valorar, darte gracias, agradecértelo. Pero también, Señor, queremos darte gracias por tu palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque es tu palabra y solamente la palabra de verdad la que es la fuente de todo conocimiento y revelación tuya, Dios, y de tu voluntad para la creación, para tu iglesia y para cada uno en lo personal. Y Señor, no solamente es la palabra de Dios, pero también en ella está el Dios de la palabra. Y hoy y siempre hemos conocido un poco más de ese Dios de la palabra y no tan solo la palabra de Dios. Señor, en verdad eres ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios de justicia, ese Dios de juicio, ese Dios de verdad, ese Dios fiel, ese Dios bondadoso, pero también no olvidar la severidad de Dios. Señor, te damos gracias porque cuando llega tu palabra a nosotros, es lo que podemos ver a ti y ver que eres un Dios de verdad y que no tendrás por inocente al culpable y que toda alma que pecare, esa también morirá. No podemos decir, ay, qué duro habló el pastor hoy, qué dura palabra. Yo no lo veo así, Señor, yo lo que veo es tu amor. Al hablarnos con la verdad, al hablarnos de esta manera, al hablarnos inspirando al apóstol Pablo para que terminara con estas palabras, diciendo que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea expuesto a la maldición y destrucción. Porque es algo muy serio, es algo muy grave, Señor, no amar al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, después de tan gran sacrificio y tan gran amor, en obediencia al Padre y a su voluntad de venir, para que tomemos de Él solamente lo que nos guste, lo que nos convenga. Señor, perdóname mis pecados, Señor, sálvame, Señor, no quiero condenarme, ya está allí y nos vemos en el cielo. No, Señor, tú nos has dado más que el perdón, nos has dado más que la salvación, nos has reconciliado contigo, nos has hecho entrar en una comunión contigo, has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo y queremos amarte, Señor Jesucristo. Y no solamente amarte, sino crecer en ese amor cada día y que sea un amor de calidad, un amor precioso, deleitoso, real, que nos bendiga, que nos aliente, que nos cause gozo, que digamos, Señor, quiero más, amarte más y me gozo en ello, Señor, y dame tu gracia. Claro, Señor, que anatema para los que no te aman, porque no podemos concebir que haya alguien que tú hayas salvado verdaderamente y que no te ame, Señor, después de conocerte, después de conocer toda tu obra a través de la Escritura, no amarte, Señor. Te rogamos por aquellos cristianos nominales y falsos de nuestra iglesia, que tu gracia los alcance, que siempre tu palabra abra sus ojos, que tu Espíritu Santo les redarguya y que salgan de esa condición antes de que sean llevados por ti y pierdan toda oportunidad de salvación. Te pedimos por ellos hoy aquí, si hay alguien, tú lo sabes, tú lo conoces, nosotros no podemos ni queremos juzgar a nadie, solo tú, Señor, venimos a ti. Te damos gracias por llevarnos a feliz término de esta carta y todas las bendiciones y enseñanzas que nos has dado. Te damos gracias a ti, la gloria, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Y nos levantamos para terminar adorando a nuestro Dios, alabándole, dándole gracias, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.